Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por otro día más de vida que nos ha dado nuestro Padre Celestial. Sí. Damos gracias a Dios por estar en su casa de oración. Amén. Así les pido que vengamos en palabra de oración. Señor Jesús, Dios Padre Todopoderoso, nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia estamos, Dios mío, dándote la gracia, Padre, por habernos traído con bien. Tú eres el invitado especial en esta hora, Padre. Así te pido, Dios mío, que tu Santo Espíritu se mueva sobre cada uno de nosotros. Sé tú ministrando la alabanza, Padre, sé tú ministrando esta palabra que le has dado a mi hermano. Así te pido, Padre, que cada uno de mis hermanos que mire este servicio sea para edificación de su alma. Así te pido, Dios mío, que seas tú guiándonos conforme a tus mandamientos. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Dios los bendiga. Amén. Gloria al Señor Jesús. Amén, hermanos. Así vamos a pasar a las alabanzas. Invitamos a los hermanos que vamos a cantarle, alabar su santo y bello nombre. Amén. Así es que todos juntos, hermanos, glorifiquemos el nombre De Dios. de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Él se merece toda la honra, hermano, y dice que le alabemos Sí, amén. con todo lo que tengamos. Ahí entienden, si quieren tocar panero. Gloria al Señor. Cantémosle al Señor, hermanos, juntos todos. Glorifiquemos su santo nombre. Cuando cesen los conflictos en la vida terrenal y dejemos este mundo de aflicción, entraremos por las puertas de la patria celestial, en la nueva Jerusalén. Cantaremos con los santos la canción de redención.
el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. He peleado la batalla, Señor, le daré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar todo lo que tendré que sufrir. Eso no se podrá comparar con la gloria de Cristo al venir a su pueblo de verdad. He ganado la batalla, Señor, le daré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero que vengas a llevar
ahí estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama. Estoy listo, si Él me llama a su viña trabajar. Yo ahí estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Yo ahí estaré en la viña, trabajando en la viña del Señor. Alabado sea el Señor. Gracias. Sobre todo, poder y ver maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara ni mío. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Veniste ya en soledad morir como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú por amor. Fuiste a la cruz y a la tumba por mí. Veniste en soledad morir como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú por amor. Quedaste tú por amor. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios Todopoderoso. Amén, hermanos, así vamos a pasar con la palabra del Señor. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, a todos. Amén. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama a todos por igual. Así que siéntase bienvenidos los que están en la casa del Señor, como los que están en sus casas, reciban un fuerte saludo de parte de todo el cuerpo de Cristo. Amén. Así, hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en San Lucas capítulo 10, versículo 25, para la gloria del Señor. Vamos a leer unos cuantos versículos de esta palabra. Así que invito a todo el cuerpo del Señor que se ponga en oración en este momento para que Dios nos ayude con esta palabra. Amén. Señor Jesucristo, que estás en gloria, Padre, te pedimos, Señor Jesús, que seas tú nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que en todo momento, Señor, seas tú primero en nuestra boca, Señor Jesús. Que tú seas, Señor Jesucristo, el único propósito por el que glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Por el que damos esta palabra, Señor, para que la gente conozca cómo debemos conducirnos, Padre. Para que nosotros podamos conocer cómo conducirnos delante de tu presencia, Señor, y cuáles son las cosas que a ti te agradan, Señor Jesús. Bendecimos esta palabra en tu santo y bello nombre, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús, que estás aquí con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Así, hermanos, pasamos a dar lectura a la palabra del Señor y dice así, San Lucas 10, 25, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo, Maestro, ¿haciendo qué cosa
heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Hasta ahí dejamos Amén. esta palabra. Hermanos, la palabra de Dios es muy maravillosa y no ha quedado escrita solamente para que nos demos cuenta lo que pasó antes, sino para un diario vivir en cada uno de nosotros. Sí, amén. El tema principal, hermanos, llamaremos ¿cómo heredaré la vida eterna? Amén. Hoy es un buen momento para la reflexión, pues nos podemos preguntar ¿de qué manera heredaré la vida eterna? Tenemos 3 ejemplos vistos en esta parábola. Nos abrirán nuestros ojos del entendimiento, pues Jesús mismo la refirió con su boca. Jesús reprende a los hombres más estudiosos de la historia en ese entonces, como lo eran los escribas y los intérpretes de la ley. Amén. Estas personas, hermanos, con las que Jesús estaba hablando, eran los más altos rangos, los que tenían los grados más altos en estudiar e interpretar la ley. Pero como hoy en día podemos ver, hay muchas personas bien inteligentes, pero para su conveniencia, Amén. pero para su manera, pero para las cosas de Dios no queremos mostrar la misma inteligencia que deberíamos tener. Amén. Y la Biblia nos dice que inteligente es el que conoce y ha reconocido que Cristo Jesús es su Salvador. Alabado al Señor. El primer versículo que hemos leído dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esta pregunta tiene un sentido de provocación, pero Jesús le habla muy certero con la misma escritura. ¿Qué está escrito en la ley como lees? Vemos que él mismo tenía la respuesta en el siguiente versículo. Pues le dice, aquí dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Era algo de lo que estaban careciendo mucho. Porque ellos eran buenos para imponerle la ley a otros, pero ellos se dejaban fuera de las reglas que ellos mismos ponían. Amén. Y por eso Jesús le dice, si amamos al Señor sobre todas las cosas, se nos va a hacer fácil lo demás. Pero cuando decimos amar al Señor solamente de labio, se nos hace difícil lo demás, lo que Dios demanda.
el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. ¿Quién en su sano juicio quisiera mutilarse una mano? Nadie. Ni quisiéramos ver que otro lo haga, porque de esa manera somos movidos a misericordia. Cuando vemos que alguien está pasando en dificultad, en problemas, nosotros a veces corremos y ayudamos. Es porque no queremos verle fracasar, verle que pierde un miembro de su cuerpo. Y eso es algo natural, que por naturaleza el que es hijo de Dios debería ser movido a misericordia. Amén. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la respuesta que el Señor Jesús le dice. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Estaba chiquitita la respuesta, pero a veces no la vemos, aunque la tengamos bien cerca de nosotros, no podemos observar qué quiere Dios de nosotros. El amar a Dios, todos lo podemos decir, pero ¿qué a nuestro prójimo? Nuestro prójimo es cada semejante que tenemos a nuestro alrededor. Amén. Dios quiere que le mostremos el amor que hay en nosotros, a nuestros hermanos, amigos, parientes y personas que a veces ni aún conocemos. En Mateo 5, 43 nos habla un poco también. Mateo 5, 43 y 44. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. El 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que nos aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Amén. Ese es el amor que Dios quiere. A veces no es porque usted va a ser ese enemigo, sino porque a veces los enemigos se crean, no porque usted lo quiere hacer, sino porque ellos mismos buscan el ser enemigos de uno. Pero aún así, nuestra oración debe ser limpia hacia Dios. El orar por los que nos hacen mal no es orar para que sea castigado o para que le vaya mal. Es otra cosa en la que a veces fallamos. Y ojalá le vaya mal porque me hizo tal cosa. Y Dios no quiere esa situación. No. La venganza es de Dios. Y Él hará conforme Él vea que esta persona obró. Pero nosotros el orar debe ser para que Dios le pague conforme a sus actos y que le cambie para que esa raíz de amargura en nosotros ya no siga creciendo más. Amén. Porque cuando una persona nos sigue haciendo daño, pues le seguimos guardando cierto rencor, aunque a veces con la boca no lo querramos decir, pero en el corazón existe. Amén. Y Dios, que conoce todo, Sí. no lo podemos engañar. Amén. Entonces, el que quiere que pidamos que esta persona cambie y que sea una persona de bien, y cuando menos acordemos, esa persona, Dios la cambiará, la transformará, y quizás vendrá y todo saldrá como lo habíamos pedido a nuestro Señor Jesús. Amén. No devolver mal por mal, porque tales cosas no agradan a Dios. Amén. En la ley, sí, aunque fuera sin querer que usted cometiera algo, que le mutiló un dedo, una mano a alguien, se la cortaban a usted también, porque era la ley para que estuvieran parejos. Pero en la ley del Señor, nuestro Dios Jesucristo, ya es diferente. Dice: amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Y recuerde que nosotros somos olor fragante, olor grato ante nuestro Dios. Amén. Que cuando nuestras oraciones suban, dice su palabra que suban como el incienso, como cuando usted prende algo y ve que el humo sube hacia arriba, así suben nuestras oraciones al trono del Señor y como un olor fragante ante nuestro Dios. Alabado sea el Señor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Qué tipo de mente tan cerrada se puede tener para no saber quién es nuestro prójimo? Debemos estar muy ocupados en otras cosas para no entender quién es nuestro prójimo. Es cada persona que usted puede ver o que puede tener a su lado. Cuando vemos a alguien en peligro, lo primero que hacemos, a veces si no le podemos ayudar con nuestras manos, se llama a las autoridades correspondientes para que ellos vayan y le auxilien pronto. Y eso es algo que debemos tener por naturaleza como hijos de Dios. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Vemos que el sacerdote y el levita son personas de la misma tribu y eran las personas adecuadas para el servicio de los demás. ¿Qué se puede esperar si los que están a nuestro cuidado o los que estamos para cuidar no hacemos la obra que debemos hacer? ¿Qué se puede esperar del mundo afuera? El sacerdote, por lógica, él debería haber sido el primero movido a misericordia, porque para eso eran ellos, para ser de socorro a las personas en necesidad. Sí, amén. El levita también, pues él dependía de la tribu de Leví, donde ellos no fueron heredados, pero a ellos se les daba todas las ayudas necesarias para poder ayudar a viudas, huérfanos y a todo el que lo necesitara. Pero aquí vemos que son las personas que ignoraron al que estaba casi muerto en el camino. Pero Dios no quiere que nosotros ignoremos al que está peligrando. Y no hablamos solamente en económico o en espiritual. Hay tanta gente que está muriendo sin conocer a Cristo. Y nosotros a veces no podemos dar una palabra o no tan siquiera decimos: somos cristianos, podemos orar por usted. Sí. Dios quiere que cada uno llevemos esa palabra, hermanos, y este mundo no lo vamos a ver sufrir físicamente de un golpe o algo, pero en el corazón están sufriendo muchas personas las pérdidas de algún ser querido o enfermedades que ellos mismos están pasando. Sí, amén. Eran estos dos por la ley por naturaleza eran los encargados a ayudar al prójimo, pero vemos que son los que ignoraron al que estaba en el camino. Veces nosotros que ya conocemos a Dios y su palabra y no hacemos misericordia. Y escuche bien el versículo 33 de lo que hemos leído. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Sí, amén.
Eso debe ser nosotros. Si no nos nace naturalmente, pero que pidamos cada día que Dios nos mueva a misericordia para poder socorrer al pueblo en necesidad, a esas gentes que están muriendo en necesidad espiritual. Estas personas, hermano, el samaritano no era bien visto en esa actualidad. En ese entonces, estas personas eran los más despreciados de la región. Pero por eso lo pone nuestro Señor de ejemplo, que siendo los menos indicados, fue el que extendió su mano sobre aquel que estaba en necesidad. Y acercándose, vendó sus heridas y echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No solamente le remendó sus heridas, él lo cargó, lo llevó y lo cuidó. Y esta persona dice que iba de viaje, no era ni de la región, iba de paso. Pero aún así se tomó su tiempo para su prójimo. Hermanos, es un ejemplo grande de quien menos esperaba que fuera de ayuda, fue el que ayudó a su prójimo. Amén. Dios quiere que seamos también nosotros misericordiosos, sin esperar que se nos pague lo invertido. Pero a veces nosotros hacemos al revés. A veces hacemos un favor esperando que vamos a recibir uno mayor. Amén. O igual al que hicimos. Fíjese que esta persona, yo estaba estudiando la palabra, a veces me pongo allá donde estoy trabajando, ando pensando en esto. Solo después lo escribo, pero ando pensando y digo, esta persona cuidó de él, invirtió tiempo, y dice que invirtió 2 denarios. Dice que en ese entonces esas monedas era mucho dinero para invertir en alguien que ni conocía. Entonces, me pongo a pensar, dice que al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y esta palabra dice, cuídamele, le está encargando a alguien como si fuera de su propia familia. Amén. No le dice, cuídalo, no, cuídamele. Porque él ya lo había hecho parte de él y esta persona tenía un corazón muy noble para ayudar a los demás. No solo lo levantó, sino lo cuidó e invirtió tiempo y dinero. Y lo más importante es que le hizo como de su familia. Y si gastas de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Porque él no era de la región. El Señor, hermanos, quiere que nosotros seamos así, de ese mismo sentir también. Es por eso que la palabra viene. Ella nunca llega vacía. Ella trae algo para nosotros. Él quiere que tengamos un alto grado de humanidad. Si no tenemos estas virtudes, no podremos ser personas de ayuda para otros. Debemos pedirle al Señor que nos dé estas virtudes, hermano, porque es una virtud el cuidar de los demás. Y el Señor sabe por qué y con qué propósito nos ha dejado que cuidemos a los demás. Sí. Es porque Él sabe que vamos a invertir tiempo y espacio. Y que cuando usted esté en necesidad, va a necesitar una oración, se tiene que hacer el espacio aunque estemos ocupados. Sí. Dice que lloremos con los que lloran, que nos sentemos y les ayudemos, les socorramos cuando están en necesidad.
¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le pregunta Jesús. Si su respuesta es el samaritano, ha contestado perfectamente. Y Jesús nos dice y nos dirá hoy este último versículo. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Ahora el Señor Jesús nos dice a nosotros, hagamos lo mismo con nuestros semejantes, tengamos misericordia. Si esto entendemos y lo hacemos, podemos decirle al Maestro que estamos haciendo su voluntad. Amando a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. De esa manera está la respuesta correcta y entraremos al reino de los cielos, que es la pregunta principal que el personaje de la Biblia le hizo al Maestro. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Simple y sencillamente amando al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y a nuestros prójimos como si fuesen de nuestra familia. Amén. Si eso hacemos, el Señor nos dará la salvación y la vida eterna por la que estamos luchando. Sí, amén. Porque es parte de un gran mandamiento que Jesús resumió de muchos. Dijo, este es uno de los grandes mandamientos. Amar al Señor sobre todas las cosas. Amén. Que nuestro Señor no sea el dinero ni las pertenencias, sino que nuestro Dios sea el que vive y permanece por siempre en los cielos. Sí, amén. Así es, hermanos, esta ha sido la palabra que Dios ha puesto en este día para edificarnos a nosotros, y esperamos que hayamos sido edificados en su palabra, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y reconozcamos en qué cosas fallamos y nos miremos en este espejo que es la Biblia, Sí, amén. en la que nos podemos ver como cuando nos miramos en el espejo y decimos andamos bien o andamos sucios. Allí nos miramos, y si andamos mal, nos encarrilamos de nuevo en la palabra, y no tenemos otro manual más precioso que la palabra del Señor. Amén, así es. Así es que vengamos en palabra de oración, hermanos, para la gloria del Señor. Amén. Padre que estás en gloria, Señor Jesús, en esta mañana, Señor Jesús, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, Señor Jesús. Estás para cuidarnos, Señor Jesús, y para volvernos a tu camino, Señor Jesús. Que podamos entender, Padre, que tú quieres de nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres, Padre Santo? Que te amemos con todo nuestro corazón. Que ese amor tuyo, Señor Jesús, siempre esté en nuestros corazones. Que siempre el deseo, Padre, de escudriñar las Escrituras, Padre, de amarte a ti, Señor, y de seguirte a ti, Señor Jesucristo, sin esperar nada, Padre, a cambio terrenal, Señor, pero esperando todo lo que viene de ti, lo celestial, Padre, porque no hay cosa más mejor, Padre, que tenerte a ti en nuestro corazón, Señor. Cuando te tenemos a ti, Padre, podemos ir confiadamente a los atrios de tu casa, Señor Jesús, y podemos venir, Señor Jesús, a pedirte de tu misericordia y que alcancemos el perdón de todos los pecados, Padre. Gracias, bendito Rey Jesús, porque tú has ayudado hasta este momento, Señor, y seguiremos adelante glorificando tu santo nombre, Señor, y llevando, Señor, tu palabra hasta donde tú nos des la fortaleza, Señor Jesús,
aquí. Gracias, Dios, por estar con nosotros siempre. Gracias por visitarnos, Padre Santo, porque nunca nos has abandonado, Señor Jesús. Siempre sabemos que tú estás en la tierra, Padre, porque tú te fuiste a preparar lugar, pero nos dejaste el Espíritu Santo que nos consolaría todos los días de nuestra vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Así vamos a invitar a nuestro hermano Isaías que pase a dirigir esta oración para ser despedidos y que sea de bendición para todo el cuerpo de Cristo. Amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo y por la oportunidad que nos da de estar en su casa. Así vamos a orar por cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares. Que sea Dios siempre tocándoles, restaurándoles, llenándoles ese vacío que muchas veces se siente, pero Dios es grande en poder y en misericordia. Y Él les va a dar ese sustento de ese diario vivir. Y vamos a creerle a Dios en esta mañana. Padre nuestro que está usted en los cielos, Señor Jesús, eres grande y poderoso Maestro. Ante tu presencia estamos, Jesús de Nazareno. Mira, Padre, en esta hora voy a presentarme, Padre, voy a presentar tu pueblo, porque sé, Señor, que tú estás presente, porque tenemos, Señor, la fe y la confianza de que no caminamos solos, que delante de nosotros hay un Cristo de poder, que Él es el que nos da la salida a todo problema, a toda adversidad, porque en luchas y pruebas, dice tu palabra, tú estarás con nosotros, Padre. Hemos creído, Jesús de Nazareno, que tú te mueves con poder, con autoridad, reprendiendo, echando fuera enfermedades, demonios, espíritus de tiniebla, son cancelados por el poder de tu palabra. Se ha vencido, Padre, el enemigo en esta hora. No tiene poder contra los tuyos, porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es la que venció, es la que derramaste en la cruz por todo aquel, Padre, arrepentido, por todo aquel, Señor, que ha buscado tu rostro. Pon esa luz, Señor, delante de tus hijos. Pon esa luz, Padre, allá donde están mis hermanos, que ellos no se sientan solos ni desamparados, que allí donde le clamen al Señor, ahí estará ese Dios de poder, ahí estará, Señor, sustentándolos, dándoles, Padre, esa cobertura de lo alto, porque el que se aleja es el hombre. El Señor está presto a la oración de aquel humilde, porque dice su palabra que al humilde lo mira de cerca, mas al altivo lo ve de lejos. Pero hemos creído, Padre, que en este cuerpo de Cristo no habrán altivos, sino humildes de corazón, porque así como tu palabra ha venido, Padre, en esta mañana, tocará, Señor, esos corazones, podrá ser implantada, podamos tener misericordia para todo aquel, Señor, que nos mire delante de ti, Señor, que tú seas, Señor, nuestra fuerza, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Ayúdanos, Señor, día con día, Padre, en este caminar. Ayúdalos, Padre, a seguir adelante a la orden tuya, porque la alabanza, Padre, que trajiste en esta mañana es hermosa y es poderosa, y aquel que medita en la alabanza verá la gloria del Señor, porque tú te mueves a misericordia, porque tú nos estás hablando de muchas maneras, tú nos estás dando la oportunidad, Padre, que en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de lucha, ahí estarás consolando, Señor, ahí estarás tocando, Padre, aquel que se encuentra en desánimo, que se encuentra en decaimiento, Padre, acorázalo en el hueco de tu mano. Tú eres nuestra fuerza, Dios mío, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, Dios. Enséñalos a caminar, dando pasos lentos pero seguros, Dios mío, que no nos perdamos, Padre, de tu gracia. Ayúdanos, Dios eterno, en esta hora. Elevamos, Señor, nuestro clamor a ti, Padre. Elevamos, Señor, nuestra súplica a ese Dios de poder. Y sé que en tu grandeza, Padre, en tu misericordia, tú escucharás, Señor, nuestro ruego. Tú escucharás,
Señor, al humilde, Padre, porque tú estás presente en nuestra vida. Tú estás presente, Señor, en todo aquel, Dios mío, que se humilla, Padre, ante ti, Señor, bendito. Alabo y bendigo tu nombre en esta hora. Exalto, Señor, ese nombre que es poderoso, ese que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has cuidado una semana más y así nos seguirás cuidando, Padre, de toda saeta del enemigo, de toda maldición, de toda enfermedad. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Padre. Acorázalos, Señor, en tu mano de poder y no nos dejes caer de tu justicia y de tu misericordia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.